Bien, en esta mañana, que es época navideña y que es un pasaje que siempre se lee en esta temporada, es lo que comúnmente conocemos con el nombre de el Magníficat. Es cuando María recibe la noticia del ángel y el ángel le dice que es una bienaventurada. Le dice que algo grande Dios va a hacer en ella y a través de ella, y le dice que el santo ser que hay en ella será llamado Hijo del Altísimo. Y ella no entiende esa declaración, que es lo que más nos llama la atención, porque miren, la fe básicamente es eso: no tener una comprensión exacta de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios está haciendo. Lo que importa es entender que Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? Mucho más grande de lo que nosotros pedimos o entendemos. De eso se trata, como dije al comienzo, no un Dios de temporada, no un Dios ocasional, no un Dios para tenerlo ahí para ocasiones especiales, sino un Dios que va conmigo, que va para siempre, que ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Conocer a Dios es la experiencia más maravillosa que existe. Dichosos aquellos que tienen un Dios en quien confiar. No conocer a Dios es la peor tragedia. Fíjense, porque a Dios se puede conocer gradualmente. A un Job, el patriarca Job, después que pasa por una de sus más grandes tribulaciones, un hombre devoto, un hombre religioso, un hombre temeroso de Dios, incluso al final de la más dura experiencia que le pueda tocar vivir a un ser humano, dice: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Es como decir, sí sabía de Dios, sí tenía comunión con Dios, sí conocía del proceder de Dios, pero después de esa experiencia tan dura y difícil, ahora te veo tan de cerca, te siento tan parte de mi vida que no puedo ya vivir sin ti. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Cuando María recibe la noticia del ángel, María es una mujer devota. Se ve que ha oído, se ve que conoce de las cosas de Dios. Se ve que es de las personas piadosas de Israel, ella y su familia, porque esperan en la manifestación gloriosa de un Dios maravilloso que había prometido enviarles un Mesías. Lo que menos se imagina es que sería a través de ella. No tiene los detalles, no tiene un diagrama, no tiene un mapa que le diga con exactitud cómo van a ser las cosas, pero sí cree. Y esto es lo grande, hermanos. Miren, las cosas comienzan a suceder, los milagros empiezan a dar cuando creemos no en Dios solamente, sino a Dios, que lo que ha dicho se va a cumplir en nosotros. Hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchas promesas que jamás tendrían o cobrarían vigencia si no es que la tomamos con la debida seriedad. Dios ha dicho, Dios lo cumplirá y Dios lo hará. No en el plazo mío, no en mi tiempo, no en mi horario, no en mis proyectos, no en mis presupuestos, sino en el tiempo de Él. El tiempo de Dios es perfecto. Y a veces uno se desespera, y aún el salmista, y es de humano desesperarse. Aún el salmista, cuando está agobiado, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué Dios no nos ha respondido todavía? ¿Por qué esta noticia tan difícil? ¿Por qué esta situación tan trágica? ¿Por qué estas pérdidas tan cuantiosas? ¿Por qué tenernos que despedir de los seres que más amamos? ¿Por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí, precisamente a mí, que no me considero tan malo, dice la gente, como los demás? Otros, cuando les viene una prueba, dicen: ¿qué estaré pagando? No estás pagando nada, le digo yo. Simplemente son cosas que pasan a todas las personas. Aún el Hijo de Dios pasó por las más severas pruebas que un ser humano pueda pasar. Pero es de humanos abatirse, pero es de humanos desesperar. Vemos un mundo conflictivo, vemos un mundo caótico, vemos un mundo donde hay que estar ciego para darse cuenta que no se ofrece ninguna esperanza. Y es la verdad, ¿por qué mentirle a la gente? Vienen tiempos difíciles, pero la Biblia dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.
Los que aguardan las promesas divinas de Dios tienen la capacidad, la virtud, la bienaventuranza de esperar en un Dios maravilloso que ha dicho: yo estoy con ustedes. Hay una versión del Éxodo en una película llevada a la cinematografía que seguro que todos ustedes la vieron. Se llama Dioses y Reyes y es la historia del Éxodo, obviamente contada de otra manera, pero a la larga es lo mismo. Dios revelándose, que le aparece a Moisés en la figura de un niño, por cierto, un niño antojadizo, medio malcriado, y como que es caprichoso y pelea con Dios y con Moisés y discuten como de tú a tú. Pero Moisés ha empezado a tomarle respeto porque se da cuenta que ese niño es Dios, que se ha revelado en él. Y en esa criatura Dios le habla y Moisés sigue las instrucciones de él. Pero después de todo, a mí, de toda la película me encanta, pero lo que más me gusta es el final de esa película. Cuando ya Moisés es un anciano que sabe que le queda un par de días no más, que ya terminó su misión y que ya pasaron las batallas más grandes y van camino ya a la tierra que Dios les prometió. Ya Moisés no puede valerse por sí mismo, lo lleva en una carreta, balado en una carreta, cubierta con una manta. Y me encanta esa escena donde él mira así para los lados y mira que el pueblo ya va caminando lleno de esperanza a la tierra que Dios les había dado. En eso mueve la cortina así y mira que el niño va con ellos. El niño va caminando y él sabe que ese niño es Dios. Va con ellos como lo había prometido. Como se lo dijo en más de algún momento: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Por eso dije al principio, cuando se toma a Dios con la debida seriedad, ya Dios no es un maquillaje de temporada. No es un Dios para ocasiones de peligro o de emergencia. Es un Dios que va contigo. Vive en ti, como dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el cántico, básicamente el cántico de María, cuando dice: engrandece mi alma al Señor. No entiendo qué está pasando. No sé cómo han ocurrido las cosas, pero si el ángel me ha dicho esto, yo lo creo. Y eso es lo que importa, creer lo que Dios hará. Creer que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice Pablo, hasta el día de Jesucristo. No sé por qué me ocurren estas cosas. No sé por qué tengo que pasar por ciertas situaciones. No sé por qué acerca de las pérdidas. No sé por qué las enfermedades. No sé por qué las amenazas, los peligros, la escasez, el agobio. No sé por qué. Y no me voy a consolar pensando que a otros les está yendo peor. No, es que ocurren cosas malas a gente buena, como hemos dicho en muchas ocasiones. Lo que sí sé es que Dios lo encamina todo para bien. Quizás yo no lo entienda, y María es una de esas. No entiendo qué es lo que Dios va a hacer. Es que yo creo que ni los ángeles lo entendían hasta ese momento. Lo que sí sé es que lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es perfecto. A veces tenemos inconvenientes en la vida, nos ocurren atrasos. Esta mañana un hermano perdió la llave, otros a veces se quedan, hay un accidente en el camino, José Luis tuvo un accidente esta semana, y uno se pregunta por qué. Y a veces nos consolamos diciendo, dale gracias a Dios que solo eso fue, pudo haber sido peor, ¿verdad? Es una manera de atenuar la situación. Pero es que miren, es verdad, los que a Dios aman, todo obra para bien. Tú no sabes de qué te liberó Dios. Una relación que no caminó, a lo mejor Dios te liberó de algo. Una pérdida que tuviste, bueno, a veces se gana más perdiendo. Y situaciones que uno no sabe cómo descifrarlas, Dios conoce el desenlace de las cosas. Y lo que hoy no entiendo, yo sé que Dios está obrando y Dios lo hace para manifestarse en mi vida. Cristo vino para esperanzar el alma. No vino a fundar una religión más. Vino para dar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos, para abrir los ojos de los ciegos, para darle sabiduría a las personas.
Cristo, la misión de Cristo fue siempre buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino precisamente, dice, para buscar y salvar lo que se había perdido. A los cargados y abatidos, que no son pocos, a los agobiados y desesperanzados, que no son pocos, Cristo les ofrece la insuperable paz que no se tramita a nivel de política ni a nivel de economía. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Las palabras de María, el cántico de María, si lo encuentras y lo puedes poner en la pantalla. Engrandece mi alma el Señor, Lucas 4, creo que el 18 en adelante. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en Lucas 2. Ahora fíjense, esta poderosa declaración también es gratitud. También es una expresión de gratitud porque Dios es bueno. A través de lo que Dios hace, se va a ir revelando y va a ir mostrando lo maravilloso que es confiar en Él y en su palabra. Si usted pone su confianza en este mundo, en la riqueza, en su salud, en sus amistades, en sus recursos, en sus influencias, a lo mejor le funcione, pero le va a funcionar por un rato. No va a ser por mucho tiempo. Pero los que esperan en Jehová, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas. Lo primero que María dice, mi espíritu, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí hay prioridades bien establecidas. Cuando tu prioridad es ganar más dinero, tener un título universitario, mejorar tu situación social, eso está bien. Pero si esa es tu prioridad sobre todas las cosas, eso no está bien. Tu prioridad tiene que ser Dios. ¿Por qué los hijos crecen en un ambiente a veces materialista? Que lo que importa es cómo luces, cuánto tienes, cuánto ganas, cuánto logras, cuál es tu influencia en la sociedad. Eso es de carácter temporal. Hay otros valores que las personas descuidan y no se dan cuenta que eso es lo principal. Darle a Dios la prioridad. Mira lo que está diciendo ella. Cuando dice engrandece, por eso la palabra magnífica es una palabra latina, pero básicamente está sacada de engrandecer. Magnifica mi alma a Dios. Es tanta la alabanza que hay en mi corazón, está diciendo María, que lo menos que puedo hacer es abrir mi boca para alabar a Dios. Y que Dios se refleje en mi vida. Y que el gozo que hoy me embarga no sea un gozo de temporada, sino un gozo de todos los días. Porque grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Miren, un corazón agradecido ve hasta en los más pequeños detalles la obra de Dios. Una persona desagradecida o se lo merece o se lo ha ganado. Una persona agradecida sabe que hasta un vaso de agua que se beba viene de Dios. Que todo lo que tienes viene de Dios. Y ella lo que quiere es agradar a Dios, engrandecer a Dios, glorificar a Dios. No se avergüenza de dar testimonio de Dios. Y por eso dice, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija. Miren, el otro día que encendíamos la vela de advenimiento, estábamos diciendo que una de las cosas que Cristo trae a la vida es gozo. No el gozo del mundo, no el gozo de la temporada, no el gozo ocasional, no el gozo ese que te puede dar un infarto, sino un gozo permanente que hay en el corazón del creyente. Pablo dice, regocíjense. Y se lo está diciendo a un mundo desesperanzado. Pero el cristiano sí se puede regocijar en Dios. Hay un gozo que nadie se lo apaga. Hay una alegría en su corazón, un gozo, un regocijo, que es el producto de la comunión con Dios. Es el producto de conocer a Dios, la consecuencia de comunión con Dios. Te da ese gozo, te da esa paz. No es que no nos importe lo que está pasando, obviamente sí, nos importa, ¿verdad? Los aspectos políticos, el aspecto económico, todo nos interesa. Pero es como si decimos, no nos agobia,
porque tenemos en Dios seguras promesas. Sabemos que Dios cuida de nosotros y Él cuida de las aves, dice el himnólogo, cuidará también de ti. Dios tiene cuidado de ti. No te abatas, no te agobies, por nada estén afanosos. Este gozo desaloja todo el afán. El gozo que viene de conocer a Dios y de tener comunión con Dios desaloja toda desesperanza, toda tristeza, toda frustración, todo temor, toda ansiedad. El gozo de conocer a Dios a través de Jesucristo. Y por eso, fíjense, hay una seguridad bendita cuando tenemos ese gozo. No necesitamos entenderlo todo a la perfección, ni tener una respuesta para cada cosa. No, a lo mejor no, pero sí confiamos en los planes perfectos de Dios. ¿Cómo van a terminar las cosas o cómo van a proseguir? No sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que Dios habrá de irrumpir directamente en esta historia, en nuestra historia, y va a manifestarse de una manera gloriosa, como lo ha dicho. Y este cántico, fíjense ustedes, probablemente sea el cántico más controversial y más revolucionario que existe, el Magnificat de María, porque al final vemos una de situaciones inesperadas, que no es la mano del hombre sino la mano de Dios. Pero antes de eso, fíjense, quiero continuar. El gozo y el contentamiento son dos factores esenciales en la vida del creyente. No conformismo, aunque Pablo dice contento con lo que tenemos, pero eso no es conformismo, eso es gratitud. Eso es gratitud, saber que hay trabajo, saber que hay salud, saber que hay una familia, saber que tenemos seguros y que todo viene de la mano de Dios. Entonces, eso nos lleva a la gratitud y al contentamiento. Pero aquí hay algo más grande que eso, hay una esperanza gloriosa que reviste todo de propósito, porque dice: en Dios mi alma se regocija, en Dios mi Salvador. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, ese ser admirable, ella no entiende, todavía no entiende, aunque conoce la palabra, porque ella viene de un hogar donde se enseña la palabra de Dios. ¿Sabe que el profeta Isaías dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Lo que menos se puede imaginar ella es que lo que hay en su vientre es eso precisamente. Era el verbo de Dios humanizado, que hasta los ángeles no salen del asombro cuando escuchan lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a hacer a través de sus siervos y siervas que están ahí para colaborar con Él. Ella no se imagina, pero Dios va a irrumpir en la historia de una manera maravillosa. Es un himno de alabanza que nos puede servir a nosotros como ejemplo para dar gracias a Dios en todo lugar y en todo momento, dar siempre gracias a Dios. María, como dije, carece de la información teológica. Es que ni aun los entendidos se pudieron imaginar esa manera sobrenatural en que Dios iba a obrar. Ni ellos, ni los teólogos, ni los escribas, ni los más grandes doctos de la ley se pudieron imaginar la manera inusitada en que Dios iba a irrumpir en nuestra historia. El Verbo se hizo carne y habitó, dice Juan, entre nosotros, y vimos su gloria. Un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Ahora, aquí habla de unos asuntos muy interesantes, y es la controversia que puede venir con la llegada de Cristo. Para unos la llegada de Cristo es la bendición más grande. Para otros probablemente sea la confusión más grande. ¿Por qué? Porque Cristo básicamente es la piedra fundamental. Y Pablo dice, lo dice el salmista también, la piedra que desecharon los edificadores, la piedra angular.
Lo que sostiene todo el andamiaje, toda la construcción de la fe, está en Cristo. La piedra que desecharon los edificadores, los sabios, desechada, ha venido a ser cabeza de ángulo. Para unos fundamento, para otros tropiezo. La llegada de Cristo es precisamente eso. Y aún el mismo Señor lo anticipa y dice más adelante: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, aquí podemos ver que la llegada de Cristo es bendición para el creyente, para los que creyeron en la palabra, para los que se gozaron con la llegada de Cristo, para los que son cristianos no de temporada, sino de toda la vida y con compromiso. Para otros, para los indiferentes, para los impíos, para la persona materialista, probablemente Cristo no le dice nada. No significa mucho. Y por eso dije, para unos no hay punto. Aquí llegamos a un punto donde, miren, nosotros estamos en un mundo acostumbrado a promediar las cosas y a encontrar el blanco, el negro, pero también el gris. Aquí no hay color gris ni hay punto medio. Uno es el camino que conduce a la vida eterna y otro es el camino que conduce a la perdición. No hay un camino intermedio. Y por eso Cristo dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo es decisivo. Y María está mencionando que Dios ha hecho grandes cosas a través de ella y que su misericordia, dice, no solo es con ella, sino que será de generación en generación, pero para los creyentes, para los que han creído. Y aquí es donde viene el asunto. Hizo proezas, Dios hizo proezas maravillosas, esparció a los soberbios. Y miren que este mundo está lleno de soberbios. Dictadores que se creen dueños del país, dueños del mundo. Y no saben, como dijo el poeta, basta un soplo frío para el arte, cábese un ataúd. ¿Verdad? Esos grandes personajes que se creen dioses y señores plenipotenciarios, no son más que barro. La gente o ellos mismos se construyen en dioses, pero son de barro, seres mortales, inservibles, inútiles. No se dan cuenta que el verdadero Rey de gloria y Señor de señores es Cristo. Entonces, el mundo está acostumbrado desde tiempos inmemoriales a tener estos dictadores, dueños de turno. Y aquí la palabra dice que esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esparció a los soberbios. Y uno se pregunta, ¿cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento hizo eso que esparció a los soberbios? A veces hemos visto cosas de carácter temporal, ¿verdad? De repente un dictador ahí ya no está. Ya se murió, gracias a Dios, dice uno. Ya no está. ¿Verdad? Dejó un montón de herederos que siguen los mismos pasos delincuenciales de él, pero ya no está. Pero eso es de carácter temporal. Aquí estamos hablando de una cosa universal. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quiere decir, ya no están. Ya no están. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Por qué no ha ocurrido en tantos milenios? ¿Por qué seguimos viviendo en un mundo caracterizado por la maldad, por el egoísmo, por el pecado, por las guerras, por los genocidios, por los odios, por las muertes, por las matanzas? ¿Por qué no ha intervenido Dios todavía? Y alguien se preguntaría, ¿dónde está Dios cuando más se necesita? De nuevo, Dios va a cumplir su palabra en su momento y no cuando nosotros queremos. Aquí estamos hablando de algo que ocurre. Miren, esta es una revolución económica, política, social, religiosa. Todos los aspectos se ven y todas las estructuras se ven afectadas con la intervención de este Dios maravilloso. María lo que ve apenas es el nacimiento de la esperanza. Y cualquiera que diría este cántico y se emocionaría escuchando este cántico, al ver a Cristo clavado en la cruz diría,
fracasó nuestra empresa, se derrumbó nuestra fe, fue en vano lo que esperamos, no nos cumplió Dios. Cualquiera pensaría así, y es de humanos probablemente pensar en esos términos. Pero aquí estamos hablando de que Dios lo va a cumplir, lo va a hacer, no de una manera local, temporal, sino de una manera permanente y universal. Esparció a los soberbios. Hay un día y llegará un momento glorioso en que todos estos dictadores, todos estos maleantes, por no decirlo de otra manera, delincuentes que se roban y secuestran un país entero, desaparecerán de la faz de la tierra. No estarán más, porque el reinado universal de Cristo va a irrumpir con fuerza y con gloria, tal como lo ha prometido. Sea en el milenio, antes o después, Dios va a cumplir sus promesas de una manera concreta, como lo ha prometido en su palabra. Dice, quitó de los tronos a los poderosos. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y uno te dice, y uno se pregunta, sí, pero ¿cuándo? Sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué prosperan los delincuentes? ¿Por qué le rinden honra, gloria y tributo a un asesino? Bueno, aquí la Biblia te está diciendo, espera en Dios, porque dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. La llegada de Cristo es a corto y a largo plazo. Se da para irrumpir en la historia de la humanidad. Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y aquí estamos hablando desde la perspectiva cristiana, pero también desde la perspectiva de Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio para los judíos? Eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Desde antes de Cristo, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver un odio acérrimo que hay contra ese pueblo. Y lo dije la vez pasada, eso se explica solamente de una manera. Satanás odia a Dios, pero como no puede arremeter contra Dios, arremete contra su pueblo. Y no estoy con esto justificando diciendo que los judíos son los buenos de la película. Es el pueblo de Dios. Lo mire desde donde lo quiera ver, es el pueblo de Dios. A través de ese pueblo nos han llegado las Escrituras. A través de ese pueblo nos ha llegado el glorioso mensaje del Evangelio y el Verbo hecho carne. ¿Verdad? Así que sí, de alguna manera, nos guste o no nos guste, estamos atentos a lo que pase a Israel. Y oramos por la paz del mundo y por la paz de Israel. Oramos para que un día Israel pueda decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quizás un día van a reconocer lo que dijo Pedro, a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mirarán a Él los que le traspasaron, dice la Biblia. Sí, hay una conversión nacional. Miren, los aliados de Israel hay un momento que no le van a funcionar. Estarán cansados ya de ayudarles o ya no puedan ayudarles. Se le acabarán los padrinos, los compadres, los patrocinadores se van a acabar y allí es donde irrumpe el Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Ver que cuando Israel esté en un momento ya contra la espada y la pared, donde ya no hay recursos, donde no hay posibilidades, donde se ha agotado toda esperanza, donde ya la fuerza nuclear no te sirve para nada, las influencias, la riqueza, ahí irrumpe Jesucristo para liberar. De Sión vendrá el libertador. En sus alas traerá salvación. Y entonces dice la Biblia, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Este es un cántico, como dije, de mucha controversia. Esta es una verdadera revolución social, económica, política, religiosa. Aquí podemos ver la mano de Dios directamente.
debido a los fracasos de la nación de Israel, no se han dado estas promesas todavía. Pudo haber sido distinta la historia si cuando a los suyos vino, los suyos le hubieran recibido. Es que ahí está el origen de las cosas, fíjense. Cuando la gracia de Dios se rechaza, el juicio es inevitable. Cuando la gracia de Dios se rechaza, no puede haber bendición. Israel perdió su bendición cuando el Señor lloró frente a la ciudad y todavía les dijo: ¿cuántas veces te quise cobijar? Como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Y no vamos a decir es que Dios los está castigando ahora, no, es la consecuencia del rechazo. Es como cuando tú tomas una mala decisión, no esperes recibir cosas buenas de una mala decisión, o bendiciones cuando estás haciendo lo malo, o bendiciones cuando has rechazado el regalo de Dios. Ayer, precisamente en el juego ese que tuvimos con los años dorados, hablábamos del regalo. ¿Por qué regalamos? ¿Qué significa un regalo? Bueno, el experto, el grandioso, el extravagante en regalar es Dios. Porque dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero cuando ese regalo se rechaza, no puedes esperar cosas buenas. Y eso es lo que ha pasado. Todas estas promesas del Antiguo Testamento se pudieron haber dado antes, pero no se dieron porque Israel rechazó a su Rey de gloria. Rechazó al tan esperado Mesías que Dios les envió. Lo querían confeccionar a su manera, antojadizamente, caprichosamente. Querían un rey, un Mesías a su diseño, y no lo que Dios les había enviado. Así que concluyo diciéndoles que Dios irrumpe en la historia, no como nosotros queremos, sino como Él. Y entonces, ese pasaje que leímos también, Isaías 35, nos habla de una gloria venidera, nos habla de un panorama esperanzador para los que esperan en Dios. Todo se transforma, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la libertad gloriosa para todos aquellos que han creído en Él y han puesto su confianza en ese Dios maravilloso a quien llamamos Padre. Dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier millonada que te ganes en este mundo es basura en comparación de lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. No es comparable. Si hoy sufrimos, si hoy somos afligidos y hoy tenemos limitaciones y nos vemos en un mundo caótico y conflictivo, Dios tiene una libertad gloriosa para todos aquellos que esperan en Él. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma ve en una transformación, cielos nuevos, tierra nueva. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, esta es una hora decisiva. Dios nos permitió vivir en este lugar y en este momento de la historia, no para ver qué es lo que va a pasar, sino para ser protagonistas de un drama, para ser parte del mover de Dios, para ser parte de la visión más grande de Dios. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Compartan ese mensaje de esperanza. Vale la pena no vivir repitiendo las noticias nefastas y caóticas. Es mejor compartir las buenas nuevas de salvación. Es mejor compartir la esperanza que en nosotros hay, la esperanza que no avergüenza, y decir: mi alma se goza en Dios. Que Dios nos bendiga y nos dé esa facultad de poder vivir en un mundo desesperanzado con esperanza y con gozo en el corazón. Amén.